Hola a todos, muchos saludos. En esta ocasión vamos a hacer una prueba para saber cuándo el microprocesador se encuentra en corto. La técnica que yo utilizo es hacer mediciones en el puerto de salida HDMI, que tengo aquí. Esta es una placa de una pantalla LCD que se encuentra en buenas condiciones. Debemos de recordar algo importante, de que el tester debe estar en posición de diodo, medición de diodo. El positivo del tester conectado a tierra de la tarjeta, y con el negativo es el que vamos a hacer la medición. Entonces aquí vamos a hacer la medición. Tenemos 4 pares de transmisión de datos del 1 al 12. Del 1 al 12 tenemos 4 pares de transmisión de datos. Serían el 1 y el 3. Vamos a medir aquí el 1 y el 3. 870. El segundo, este es el primer par, 870. Ahora vamos al segundo par, 870. El siguiente, 871. Vamos con el tercer par, 873. Siguiente que está aquí, 873. Ahora vamos a medir este otro, 874. Que sigue abajo, 'incómodo por el filtro que me está tapando ahí, pero ahí lo tenemos, 875. Esos son los 4 pares de transmisión de datos entre el microprocesador y el puerto HDMI. En los primeros 12 pines hay 4 pines que van a tierra. Entonces ahora hay otros dos pines que son importantes, que son el 15 y el 16. El 15 y el 16, que son pines de datos, digamos, y clock, datos y clock, que los vamos a medir en este otro punto. Aquí medimos el pin 15, clock nos da 750, 751. Ahora el pin 16, que es datos, nos da, ese pin nos da 749. Entonces esos dos pines también, el 15 y 16, en esos dos pines van a llegar 5 voltios a cada uno. Esos 5 voltios después se van a caer. Llegan cuando el microprocesador se le mete corriente a la tarjeta. El microprocesador manda 5 voltios al pin 15 y 16. Después esos 5 voltios caen. Ahora en el pin 18 siempre hay, bueno, no siempre, sino que llegan 5 voltios
pero en este momento que la tarjeta no está conectada, no hay corriente, pues no hay nada. En el pin 18 entonces tienen que llegar 5 voltios, pero eso es hasta que se conecta la tarjeta, se conecta el puerto HDMI. Entonces en el pin 19, que es el pin hot plug, es el que detecta esa conexión y el microprocesador manda los 5 voltios al pin 18. Entonces eso se da por medio a través de estos dos transistores que están en este punto. Esos hacen esa conmutación cuando se mete el puerto HDMI. Entonces al darse esa conexión por el pin de 19 se detecta y aquí se da la conmutación a estos dos transistores y mandan los 5 voltios al pin 18. Entonces vamos a pasar a hacer la medición de esos 5 voltios y los 5 voltios que llegan al pin 15-16. Esos se tienen que caer, o sea, ir a cero. Vamos a hacer esa medición. Entonces ahora vamos a hacer la medición de voltaje en el pin 15 y 16, que son clock y datos. Ahí tienen que llegar 5 voltios y después caer. El microprocesador manda esos 2 voltajes a cada uno de esos pines, y después de hacer un escaneo, digamos, como no hay nada, no está conectado el puerto, entonces se vuelven a caer esos 2 voltajes. Y también en este transistor tienen que haber 5 voltios en estos dos transistores de aquí, que son los que hacen la conmutación para que lleguen los 5 voltios al pin 18, que son los que permanecen durante está conectado el puerto HDMI. Entonces ya tengo conectada la fuente de alimentación, tengo conectada y vamos a hacer la medición. Vamos a darle, entonces tenemos que poner, como ya está conectada pero está apagada, entonces voy a poner aquí donde viene, digamos, el pin 15, que es clock, en este punto de aquí. Ahora voy a darle encendido a la fuente, ahí van a llegar los 5 voltios. Ahí están los 5 voltios. Ese es en el pin clock, pin 15. Ahora esos 5 voltios 4.9 se van a caer. Vamos a esperar. Ese es en el pin 15, que es clock. Ahí ya se cayeron. Ahora voy a apagar la fuente y me voy a poner en el pin 16, en el pin 16 aquí. Ahora ya estoy en el pin 16, que es datos. Ahora le voy a dar, voy a encender la fuente de alimentación y ahí van a aparecer los 5 voltios. Vamos a ver. Ahí están 4.9 también. Ahí están 4.9 voltios y van a caer también. Todavía están presentes y ahí cayeron. Entonces ahí miramos de que el microprocesador mandó los 5 voltios al pin 15 y 16, que son los de datos y clock. Ahora vamos a hacer la medición en estos dos transistores, que también tienen que haber 5 voltios, que son cuando se mete el puerto HDMI. Estos dos transistores hacen una conmutación y mandan 5 voltios al pin número 18. Entonces vamos a medir.
aquí es tierra. Aquí están 4.8 voltios. Entonces estos, digamos, 4.8 voltios, casi los 5 voltios, son los que llegan al pin número 18 cuando se conecta el puerto HDMI. Entonces esas son las medidas importantes que se tienen que hacer. Primero, medición de diodos en los 4 que ya medimos, que son los 4 pares, digamos, de comunicación de datos entre el microprocesador y el puerto, y el otro par que es el de datos y clock, que también tienen comunicación y miden caída de tensión, y también es donde llegan los 5 voltios a datos y a clock. Y en el transistor que medimos también aquí, en donde permanecen esos 5 voltios que llegan al pin 18 cuando conectamos el puerto HDMI. En resumen, podría decir entonces de que la técnica es para comprobar si el microprocesador está en buenas condiciones, o sea que no está en corto, es probar en el puerto HDMI los 5 pares que hay, ¿verdad?, de datos entre el puerto y el microprocesador. Esos 5 pares, o sea, son 10, digamos, 10 líneas. Del 1 al 12 se encuentran 4 pares de línea y 4 que son tierra, entonces serían 12, y el otro par de líneas son la número 15 y 16, que sería clock y datos. Y en ese par de líneas, clock y datos, también nos miden, poniendo el tester en medición de diodos, nos da una caída de tensión en todas esas líneas. Igual en el 15 y 16, que es datos y clock, también nos da esa caída de tensión, pero en esas dos líneas de datos y clock nos tienen que dar 5 voltios en cada línea. Eso nos indica de que el microprocesador está teniendo comunicación, está mandando ese voltaje, y después se cae porque todavía no está conectado el puerto, digamos. Al no estar conectado se caen esas dos líneas, y los 18 voltios y los 5 voltios que llegan al pin 18 llegan a partir de los 2 transistores, que es donde se da la conmutación, pero hasta que está conectado el puerto. Entonces, si tenemos esas líneas de comunicación, las tenemos midiendo bien, caída de tensión, y tenemos también esos 5 voltios en el pin 15 y 16, y esos 5 voltios se caen, significa de que todo está bien, el microprocesador está funcionando bien. Y también, claro, que los 5 voltios estén presentes en los 2 transistores, que son los que hacen la conmutación. Esa es la manera de darnos cuenta de que no hay ningún corto en el microprocesador.